Con todos, muchas gracias Jessy, por la presentación. Muchas gracias a todos los asistentes por participar en esta ocasión. Mi nombre es Daniel Rosero Hernández, soy egresado del programa académico de Ingeniería Topográfica de la Universidad del Valle. Agradecerle a Geocol por permitirme participar de esta jornada tan importante, es un honor para mí. El día de hoy les presentaré lo que fue la investigación de mi trabajo de grado y la cual hemos titulado para esta oportunidad como contribución del sensoramiento remoto en la zonificación de alteraciones y flujos hidrotermales a partir de imágenes multiespectrales y SAR. Un agradecimiento especial a la profesora Erika Opegui de la Universidad Distrital y al profesor Efraín Gómez de CICESE México por las correcciones y aportes al proyecto. El director de esta investigación fue el profesor Francisco Luis Hernández, profesor de la Universidad del Valle, y el codirector, el investigador del Servicio Geológico Colombiano, Camilo Matiz. Un agradecimiento especial también al Servicio Geológico Colombiano y a la Universidad del Valle por los datos, información y materiales para llevar a cabo este estudio. Procedo con la presentación. El contenido de esta presentación inicia con un contexto de la temática tratada, la contribución desde nuestra área a la geotermia, unos objetivos planteados, la metodología que abordará estos objetivos, los resultados en cada una de sus fases, la discusión de estos resultados, unas consideraciones finales, la bibliografía consultada y finalmente una sección de preguntas. Quisiera iniciar con el notorio impacto ambiental que están teniendo las fuentes de energía no renovables en nuestro planeta. Unos datos reveladores del año 2018 muestran que tan solo el 11% de la demanda energética total del planeta fue solventada a partir de energías renovables, como la energía eólica, solar, biomasa, hidroeléctricas, mareomotriz o geotermia, lo cual muestra la necesidad de contribuir desde cada una de nuestras áreas de investigación para que la geotermia y las demás energías renovables crezcan y contribuyan al desligue de las fuentes de energía tradicionales y todos migremos a las energías renovables. Actualmente la energía eólica y solar tiene una importante participación y capacidad instalada en muchos países. La geotermia se ha quedado un poquito relegada, pero no es menos importante. En Colombia actualmente no tenemos ninguna planta instalada. México y Centroamérica tienen avances importantes que se deberían considerar en geotermia. Bueno, pero ¿qué es la geotermia? La geotermia es el aprovechamiento del recurso y la investigación de todas las fuentes de calor al interior de la Tierra. La geotermia engloba una gran cantidad de características, pero podríamos caracterizarla a partir de los usos que se le puede dar. Tenemos los usos directos, los cuales aprovechan el calor de forma directa, sin ninguna transformación a otro tipo de energía, y requieren de un recurso de baja a media temperatura. Las aplicaciones de los usos directos van desde piscicultura, adecuación de invernaderos, calefacción o climatización de hogares y edificios. Por otro lado, tenemos los usos indirectos, los cuales requieren de un recurso de alta temperatura y los cuales requieren de una transformación a partir de procesos industriales de la energía en forma de calor a otro tipo de energía, como la energía eléctrica, para satisfacer necesidades a una escala mucho mayor. Pero ¿cómo determinamos el tipo de uso que se le puede dar a un recurso? Pues bueno, existen tres técnicas principales en la fase de exploración que permiten determinar esto. Las técnicas geológicas se encargan de determinar las condiciones geológicas del yacimiento. Las técnicas geoquímicas encargadas de la existencia de fluidos geotérmicos y sus características, y las técnicas geofísicas encargadas de determinar la geometría del yacimiento y sus características térmicas. Actualmente, el sensoramiento remoto se ha venido tomando por muchos autores e investigadores en geotermia y algunas de las aplicaciones son en el mapeo
de alteraciones hidrotermales o de grupos minerales a partir de imágenes multiespectrales. Y en cuanto a geofísica, se ha usado imágenes de satélite, aéreas o de dron para identificar rasgos estructurales de las áreas de interés. Considerando esto, nos podríamos preguntar, ¿cómo obtener información espacial para la etapa de exploración de un proyecto geotérmico a partir de herramientas de sensoramiento remoto? Para dar respuesta a esta pregunta, primero quisiera poner en consideración el fenómeno que estudiamos e investigamos en este proyecto. La alteración hidrotermal consiste de manera general en la interacción entre una roca y un fluido hidrotermal. Este fluido puede estar en forma de vapor, líquido caliente o gas, el cual al interactuar con la roca genera cambios en su mineralogía, textura y química. Para que exista esta interacción es necesario que existan grietas y lineamientos en la zona que permitan la circulación del fluido hidrotermal y, conociendo la posición de estas grietas o lineamientos, es posible estimar la trayectoria del fluido. La alteración hidrotermal es compleja. Corbett y Leach en el año 97 han establecido una forma de caracterizar los tipos de alteración hidrotermal a partir de la identificación de minerales característicos y combinaciones de ellos y su cambio en función del aumento del pH y de la temperatura. Considerando las anteriores características de la alteración hidrotermal, ¿cómo podemos aportar desde la geomática herramientas que permitan medir estas características? Actualmente el sensoramiento remoto permite medir características físicas y estructurales. Los sensores multiespectrales permiten medir características físicas en función de cómo interactúan los objetos con la radiación solar, como pueden ser los minerales de alteración, rocas o zonas alteradas, las cuales tienen un rasgo específico espectral en las diferentes longitudes de onda que permiten diferenciarlos entre sí. Estos sensores multiespectrales son sensitivos a las condiciones atmosféricas. Otro tipo de técnica utilizada en sensoramiento remoto es el radar de apertura sintética o simplemente radar, el cual es insensitivo a estos efectos atmosféricos y en su forma de capturar información es sensitivo a la estructura o la forma en la que se encuentran dispuestos los objetos en superficie, como por ejemplo pueden ser las variaciones en altura que tiene la topografía que ilumina el sensor. Considerando las bondades del sensoramiento remoto, podríamos decir que es posible identificar minerales de alteración a partir de imágenes multiespectrales, extraer características estructurales a partir de imágenes SAR y, si se conocen estas características, estimar una trayectoria del fluido. Para el proyecto se plantearon unos objetivos. Como objetivo general se planteó el desarrollo de una metodología para zonificar alteraciones y flujos hidrotermales. Como objetivos específicos se establecieron la caracterización de firmas espectrales y rasgos estructurales. También establecer relaciones espaciales entre las zonas de alteración hidrotermal y la trayectoria del fluido. Y finalmente corroborar los resultados obtenidos con datos de verdad terreno. Para cumplir con estos objetivos se planteó una metodología la cual se puede englobar en 4 fases principales. Una fase de recopilación encargada de adoptar o seleccionar los insumos y también los datos con los que se validará la información. Una fase de procesamiento en la cual se corrigen los datos y se plantean los modelos que permiten identificar y extraer los 2 productos principales del estudio, que son la identificación de zonas de alteración hidrotermal y la estimación de la trayectoria del fluido. Una fase de análisis encargada de establecer las relaciones espaciales entre los 2 productos principales del estudio y finalmente una fase de comprobación encargada de determinar y comparar las asociaciones entre los datos propios y los datos de verdad terreno, que en este caso corresponden a 2 estudios del Servicio Geológico Colombiano. Para desarrollar esta metodología, se seleccionó un área de estudio predefinida de alto interés geotérmico. La zona corresponde al suroccidente colombiano, en el departamento de Nariño, conocida como el sistema geotérmico del volcán Azufral, el cual tiene como estandarte del sistema un estratovolcán
que tiene una laguna con un alto contenido de azufre en su cráter. El inicio de la metodología comprende la selección de los insumos, que en este caso son 2 imágenes multiespectrales, Aster y Landsat 8, y una imagen de radar correspondiente a una imagen a los pulsar en modo polarimétrico. También se recopilaron desde el Servicio Geológico estadounidense firmas espectrales de minerales de alteración mencionados por Corbett y Leach en su diagrama, con el fin de identificar las zonas o longitudes de onda donde absorben la energía y poder diferenciarlos entre sí y plantear modelos de absorbancia y reflectancia que los identifiquen. También se recopiló la información de verdad terreno del Servicio Geológico Colombiano de 2 estudios, el de Carvajal y Romero del 2007 y el de Rodríguez y Rueda del 2017, los cuales contienen información de firmas espectrales, datos vectoriales, información alfanumérica y documentos técnicos de cómo se levantó la información en campo. El inicio de la fase de procesamiento inició con la corrección de los datos. Las imágenes multiespectrales se llevaron a niveles de reflectividad y las imágenes de radar a coeficiente de retrodispersión. Los modelos de absorbancia y reflectancia se plantearon en función de lo evidenciado en las firmas recolectadas y caracterizadas del Servicio Geológico de los Estados Unidos, y también de un estudio llevado a cabo por Rockwell en el año 2012 y 2013, en los cuales se identifican las zonas de absorción de los minerales de alteración y los diferentes tipos de alteración, con el planteamiento de unos índices que pretenden revelar o resaltar e identificar un mineral específico. Se plantearon 9 índices para imágenes Aster y 9 índices para imágenes Landsat 8. Los resultados de estos índices corresponden a imágenes en escala de grises, donde las áreas que más reflejan o más claras son las áreas de interés. La clasificación continuó con la aplicación de umbrales, los cuales permitan segmentar las imágenes y binarizarlas para obtener valores de unos y ceros en las imágenes, donde los píxeles más claros corresponden a las áreas de interés. En este caso se evidenció que muchas de las áreas estaban clasificadas dentro de varios de los 9 índices. Esto para una clasificación no es adecuado, por lo cual se recurrió a la aplicación de álgebra booleana, la cual permite separar las áreas y que los píxeles ocupen o sean clasificados solo dentro de una de las clases. Con la aplicación de la álgebra booleana se generaron 10 nuevas clases para Aster y 10 nuevas clases para Landsat 8. Estas clases corresponden a clasificaciones de múltiples grupos minerales y diferentes tipos de alteración, como alteración argílica, argílica avanzada, minerales de sericita, esmectita, dolomita y hierro. Con esto se obtuvo el primer producto principal del estudio, que es la zonificación de grupos minerales y alteraciones hidrotermales. Para obtener el segundo producto principal de la metodología, se procedió a trabajar con una imagen de radar en polarización HH que refleja la retrodispersión de radar en la zona cercana a la Laguna Verde. Se procedió a la aplicación de un algoritmo de segmentación automática, el cual parte de la hipótesis de las variaciones en intensidad de la imagen para seleccionarlos como lineamientos o zonas estructurales, por decirlo de alguna manera. Se generaron datos vectoriales correspondientes a los lineamientos, que obtuvieron una tendencia en dirección preponderante hacia el noroeste de la zona. Con la obtención de estos resultados y estos datos vectoriales, se procedió a generar una superficie continua que refleje la densidad de estos lineamientos, es decir, las áreas que tienen una mayor concentración de lineamientos, y se encontró que preponderantemente en la superficie continua, las zonas con mayor densidad se encontraban al noroeste de la Laguna Verde. También se hizo el cálculo de rugosidad a partir de la imagen de radar. La rugosidad parte en función de la escala de medición del sensor. En este caso se trabajó con un sensor de longitud de onda de 23,6 centímetros, lo cual quiere decir que las variaciones en altura o rugosidades con longitudes menores a la longitud de onda de 23,6 centímetros
serán consideradas como lisas. Para este caso se encontraron que las zonas más rugosas se encontraron al noreste de la Laguna Verde y en las áreas cercanas a la Laguna Verde un poco al noroeste. Con la obtención de estas dos superficies continuas, como son densidad de características lineales y rugosidad, se procede al planteamiento y al cálculo del índice que permite estimar la trayectoria del fluido. Este índice parte de la hipótesis de que hay mayor probabilidad de una trayectoria del fluido en esta zona si hay una mayor densidad de características lineales y una baja rugosidad. También parte de la hipótesis de que si existe un recurso de alta temperatura subyacente, este generará cambios en la rugosidad en superficie, es decir, generará superficies más lisas. Los resultados mostraron que las posibles trayectorias del fluido se encontraban al noroeste de la Laguna Verde, como se observa en la imagen de la derecha. Finalmente, con los productos obtenidos, se procedió al análisis de las relaciones espaciales entre estos dos productos de fuentes diferentes. Se procedió a estimar las relaciones y los patrones que seguían los minerales y tipos de alteración clasificados con imágenes de multiespectrales con los lineamientos identificados por radar. En la imagen A se observa por las flechas blancas cómo la aparición de minerales de hierro está controlada por los patrones seguidos por los lineamientos identificados por radar. Las imágenes B y C muestran alteraciones argílica y argílica avanzada, las cuales siguen un patrón de distribución y posición y dirección en su aparición con los lineamientos. En menor medida, también se evidenció para las imágenes D y F que corresponden a otros minerales y que siguieron estos patrones, aunque en menor medida. Finalmente, se comprobaron los datos y compararon con los estudios de referencia. Para la alteración hidrotermal, se tomó como referencia al estudio de Carvajal y Romero del 2007. Ellos plantearon unos polígonos en los cuales clasificaron y caracterizaron los diferentes tipos de alteración. Como se observa en este caso, las áreas cercanas a la Laguna Verde tienen un polígono propuesto por Carvajal y Romero correspondiente a alteración argílica avanzada. Para nuestro caso, se superpuso en este polígono la clase 7 que corresponde a alteración fílica, lo cual muestra una relación espacial baja y que no concreta lo que se pretende. Pero encontramos algunos resultados más esperanzadores. Por ejemplo, en estos polígonos amarillo y azul, correspondientes a alteración argílica avanzada y alteración argílica, se superpusieron perfectamente algunas de las clases identificadas por las imágenes satelitales, lo cual muestra una mejor relación espacial en estas zonas. Con mencionado anteriormente, se procedió a identificar las relaciones en función de la distancia de cada uno de los puntos de muestreo en campo a alguna de las áreas clasificadas por las imágenes satelitales. Si se observa, para la alteración argílica y argílica avanzada, los puntos de muestreo cercanos a la Laguna Verde no tuvieron distancias promedio muy grandes a alguna clase de mineral identificada por satélite. Las áreas cercanas al río Azufral o cabecera del río Azufral, al noreste de la Laguna Verde, tuvieron unas distancias promedio mucho más bajas y se podría decir que una mejor relación espacial. Lo opuesto sucedió para la alteración fílica. Los puntos de muestreo identificados para alteración fílica se asociaron de mejor manera con las clasificaciones de este estudio. Se obtuvieron distancias de 6 y hasta 9 o 10 metros en promedio a alguna de las clases identificadas. Y algunos de los puntos de muestreo se superpusieron perfectamente con las clases correspondientes o de referencia a alteración fílica. En cuanto a la comprobación de los resultados de radar, se compararon con los estudios de Rodríguez y Rueda de 2017, en donde identificaron fallas y lineamientos. Como se observa, se obtuvieron algunas relaciones importantes y destacables. Por ejemplo, para la cuestión de fallas, si se observa, la falla calipatía identificada por los autores
siguió o coincidió con algunos de los lineamientos identificados en dirección, posición y distanciamiento, lo cual es una evidencia de la buena correlación espacial entre estas dos fuentes de datos. Lo mismo o el mismo patrón se siguió para la falla Río Guabo, aunque en menor medida, y también para la falla Huachucal. En cuanto a lineamientos, el alineamiento Sufral-Zapulles también tuvo una relación con los lineamientos identificados por radar en cuanto a la dirección que seguían. Lo mismo sucedió para el lineamiento Río Verde, en menor cantidad de magnitud de distancia en la coincidencia en dirección. En menor medida para el lineamiento Quebrada del Baño y para el lineamiento Quitasol, el cual en distancia se encontró considerablemente separado del lineamiento de referencia, pero seguía la misma dirección. Finalmente quisiera mostrar la discusión con algunos de los resultados más relevantes. Por ejemplo, Rockwell en el 2012 utilizó la misma técnica de mapeo que se utilizó en este estudio. Y él lo utilizó para mapear todo Estados Unidos y tener un conocimiento base de las alteraciones hidrotermales y grupos minerales, validado con datos hiperespectrales y datos de campo, mostrando la validez o eficacia del método realizado en este estudio. Delendati revisó algunas de las distancias promedio entre datos de campo y datos obtenidos por imágenes satelitales y revela que es mejor obtener datos a partir del mismo estudio sin recopilarlo de fuentes alternas para controlar algunas variables de posicionamiento. Alfaro recopiló y compiló muchos de los estudios realizados en Azufral, donde evidenció que muchos de las apariciones de las alteraciones hidrotermales estaban controladas por los lineamientos o fallas identificadas en terreno, lo cual es similar a lo mostrado anteriormente por la coincidencia entre resultados de mapeo de minerales y de alteraciones con los lineamientos identificados por radar. Otra característica significativa identificada con los resultados de Alfaro es que identifica la alteración argílica avanzada en el área de cabecera de Río Azuflar, la cual, para nuestros resultados, no fue la que tuvo mayor coincidencia. Como se observa en la imagen de la derecha, la mayoría de minerales asociados a este tipo de alteración se identificaron en el área de Río Azufral. A pesar de que son sectores colindantes, no coinciden exactamente. Otro punto importante a mencionar es que Alfaro identificó las manifestaciones superficiales al noroeste de la Laguna Verde. Esto coincide con los valores de FPI, es decir, del índice de estimación de trayectoria del fluido, más altos. Sapulog utilizó las técnicas de radar para identificar características en zonas de manifestación superficial. Como se observa, él identificó valores medio altos de DSL en las zonas donde existían manifestaciones superficiales. Lo similar ocurrió para nuestro estudio. Akbar y Sepulov identificaron estas mismas características con valores de DSL medio altos. Un resultado interesante en este estudio es que Pradita y Sepulov en el año 2016 realizaron y aplicaron las mismas técnicas de radar para un volcán con las mismas características del volcán Azufral. Consistía en un estratovolcán, el cual tenía algunas lagunas en uno de sus cráteres. ¿Qué se obtuvo? Pradita y Sepulov encontraron valores de DSL de 3.6 kilómetro por kilómetro cuadrado. Para nuestro caso, se encontraron valores de 3.8, valores muy similares, lo cual podría constituir un precedente de valores estándar para procesamiento de radar en este tipo específico de volcanes. Quisiera finalizar con algunas consideraciones de la metodología planteada. Por ejemplo, se demostró que la percepción remota permite identificar minerales, alteraciones hidrotermales y rasgos estructurales. Podrían contribuir a los métodos de campo, mas nunca reemplazarlos, pues los métodos de campo tienen una eficiencia sumamente mayor
y los métodos de sensoramiento remoto jamás buscan reemplazar ni sustituir los métodos tradicionales y tan solo buscan apoyarlos de una mejor manera. En este estudio también se identificó una estrecha relación espacial entre los lineamientos obtenidos a partir de dos fuentes de datos diferentes, como son los datos de radar y los datos multiespectrales, permitiendo establecer la sinergia entre radar y óptico, ya que hasta la fecha de redacción del documento no se encontraba ninguna referencia que utilice las dos fuentes de datos en el campo geotérmico. También considerar que el radar no se ve afectado por fenómenos ambientales como sí lo hacen los sensores multiespectrales o ópticos. Muchas de las regiones geotérmicas sufren de estos fenómenos ambientales y atmosféricos, lo cual podría constituir al radar como una herramienta poderosa para identificar o medir características útiles en la fase de exploración geotérmica. También que las imágenes multiespectrales son limitadas en longitud de onda y hay evidencias de que sensores hiperespectrales ofrecen mejores resultados en el mapeo. Pero ¿qué sucede? Las imágenes multiespectrales son gratuitas y cubren áreas mucho más grandes, mientras que las imágenes hiperespectrales son pagas, tienen costos recurrentemente prohibitivos y cubren áreas mucho menores. Y finalmente, unas recomendaciones que constan de recopilar la información de verdad terreno dentro del mismo estudio con el fin de controlar variables de posición y que haya una mejor correlación espacial o evidenciar las faltas de correlación en posición entre imágenes de satélite o datos satelitales y datos obtenidos en campo. También que los hallazgos pueden constituir un punto de partida para realizar comparaciones entre valores obtenidos entre imágenes multiespectrales e imágenes de radar e identificar si estos valores se repiten para otras áreas geotérmicas y poder así establecer valores de umbralización o de clasificación que permitan obtener de manera más eficiente características medibles en áreas geotérmicas. Esta fue la bibliografía consultada, agradeciendo a los dos estudios del Servicio Geológico Colombiano realizados por Carvajal y Romero en el año 2007 y por Rodríguez y Rueda en el 2017. Muchas gracias por la atención y procedemos a la sección de preguntas. Muy amables. Muchas gracias, Daniel. Excelente presentación. Vamos a la sección de preguntas. ¿Me permites, por favor, compartir? Ya. ¿Me permites un momento? Ya ¿Listo? creo que estoy. Sí, ya. Listo. Olman Arias pregunta, dice, ¿cómo se relacionan esos alineamientos encontrados en la dirección de esfuerzos tectónicos? En donde exponías la fase 4 de alineamientos que hiciste. Listo, bueno, en cuanto a lo que menciona, bueno, nosotros siempre debemos mencionar y creo que siempre fuimos, también se debe mencionar que en la sustentación de lo que fue el trabajo de grado, desde nuestra área sería irresponsable mencionar o acaparar campos de los cuales no somos especialistas. Entonces, desde nuestro punto de investigación, solo brindamos la información. En este caso, a lo que se refiere el señor Olman, serían los lineamientos, ¿no? Entonces, solo identificamos los lineamientos y brindamos esa información. Ya las consideraciones técnicas de los esfuerzos tectónicos o de las demás consideraciones geológicas estructurales, ya se las dejamos a los especialistas porque no tenemos la capacidad académica o formación para hacerlo. Hay la otra, ¿no? ¿Piensan hacer algún método geofísico para También te validarlo? pregunta que si piensan hacer algún método geofísico para validar la información recopilada. Bueno, actualmente estamos en la formación del artículo. Hemos recibido muchas contribuciones. Y sí, claro, por ejemplo, mi codirector, Camilo Matiz, él ha trabajado con geofísica y pues la idea es siempre como que ir mejorando el método. Hemos encontrado algunas falencias y sería una de las formas de tal vez mejorar y hacerlo como más robusto en ese aspecto. Ok, perfecto, Daniel. Israel Áviles pregunta si hicieron algún análisis de anomalías termales con imágenes satelitales y si fue así, ¿qué imágenes usaron?
Anomalías termales se refiere a cálculo de temperatura superficial. Bueno, creo que es a eso. Si es, no recopilamos ninguna información ni variable que estime la temperatura. Tenemos un estudio similar de una compañera que también lo hizo en Azufral, que calculó la temperatura superficial y el flujo de calor geotérmico. Y también estamos pensando en agrupar esos métodos y hacer la metodología para aplicar en la fase de exploración geotérmica aún más robusta. Claro que las anomalías térmicas serían sumamente importantes. Y si fue así, ¿qué imágenes usaron? Bueno, por el conocimiento que tengo de información espacial, yo sé que ella utilizó imágenes Landsat 8, las bandas térmicas. Yo trabajé con Aster y manipulé un poco de datos de térmicos. Aster tiene 4 bandas en el térmico, Landsat solo tiene 2, entonces podría ser como sopesar qué método puede ser mejor para determinar las características térmicas. Perfecto. Paola Casallas pregunta si ha aplicado la misma metodología usando lineamientos reportados en trabajos de geología en vez de las marcadas por las imágenes de satélite. Creo que... Listo. Nosotros utilizamos como referencia el que menciona en la segunda pregunta, un estudio llevado a cabo por Rodríguez y Rueda en el año 2017, de manera conjunta en el Servicio Geológico Colombiano, y ellos usan una cantidad de métodos específicos de geofísica, de geología, y también usan análisis de imágenes de satélite para identificar estos rasgos estructurales. Entonces, los lineamientos que nosotros identificamos por radar fueron corroborados por los datos o los lineamientos que ellos identificaron a partir de métodos geológicos, geofísicos y de imágenes satelitales. Perfecto, Daniel. Recibes muchas felicitaciones. No sé, aquí Rubén pregunta si encontraron minerales de valor económico ya que tienen alteración fílica. ¿Encontraron minerales de valor económico ya que tienen alteración fílica? Dice él. Vale, voy. Bueno, en cuanto al valor económico, creo que ese no era el objetivo del estudio y pues como siempre fuimos enfáticos en el desarrollo del estudio, sería irresponsable de nuestra parte concluir sobre un área que no tenemos total experiencia. Solo presentamos la información, entonces yo creo que a partir de que se publique el artículo, podríamos hacer más sinergias con personas que tengan más conocimiento en el mapeo de minerales y establecer si tienen un valor económico o no, y poder también dar respuesta a estas preguntas. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Dice Rubén que sí, algo les brilló. No, no. Paola Casallas pregunta, ¿en la metodología ingresan los lineamientos filtrados con información geológica únicamente? No todos los lineamientos marcados por radar. Esa es una muy buena pregunta. Excelente pregunta. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, por motivos de tiempo no pude presentar todo lo que pasó con el desarrollo de la metodología. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, los lineamientos identificados por radar son automáticos. Entonces, él identifica como lineamientos todos los cambios en intensidad que existen en la imagen. Entonces, él siempre, el algoritmo va a generar una mayor cantidad de lineamientos en comparación con los identificados por un geólogo o por otras técnicas. Entonces, para hacer el filtrado de los datos de radar, claramente se necesita, y eso ya se ha hablado, si se brinda la información y en las consideraciones, que para considerar un lineamiento primero deben pasar por un filtro de un especialista en análisis fotogeológico o un geólogo especialista en la determinación de estos lineamientos, porque algunos tal vez no sean de interés
para el objetivo de estudio. Perfecto, Daniel. Daniela Vargas pregunta si han determinado otras aplicaciones para esta metodología a raíz de lo que han investigado. ¿Otras aplicaciones para la metodología en general o para la metodología, la metodología de alteración o radar? Sí, yo creería que en general. En general, pues, Sí, en general, dice por ella. ejemplo, dentro de la recopilación bibliográfica que hicimos, muchas de las técnicas de mapeo de alteraciones hidrotermales y de grupos minerales se han aplicado a la identificación, pues a minería. Muchísimas, muchísimas. Esa sería una de las aplicaciones. Otra, por el otro lado del radar, hay algunas otras aplicaciones que son la interferometría SAR, y es determinar las variaciones o cuánto se movió un área, y tiene unas precisiones asombrosas de milímetros. Y actualmente esa técnica se usa para gestión del riesgo y para vulcanología, para monitoreo de volcanes. Esas serían las dos aplicaciones, pero en cuanto a que sea en general la metodología, no hemos encontrado ninguna otra aplicación. Muchas gracias, Daniel. ¿Alguna otra pregunta? Israel Áviles te pregunta si puedes ahora compartir tu correo. Sí, A ver, claro. Si quieren lo escribo en el chat, si me esperan. Igor. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Bueno, Daniel, excelente presentación. Muchísimas gracias. Bueno, quisiera también extender si alguien tiene interés en los sensores remotos y tal vez cómo procesar esta información. Sé que muchas veces ahora está teniendo mucho auge, y tal vez si alguien tiene interés por aprender más, a total disposición. Cualquier duda o pregunta al correo, y pues ayudar como siempre a la geotermia y que esto siga creciendo. Muchísimas gracias, Daniel. Excelentes palabras y muchas gracias por la presentación del día de hoy. Los esperamos en un nuevo webinar el próximo viernes a las 2 de la tarde. Igualmente, muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Un Muchas abrazo. gracias a todos los participantes, a Geocol. Un honor estar con ustedes. Bueno, estén muy bien. Hasta Gracias, luego. hasta luego.